que todos los diciembres, ya por tercer año consecutivo, hago, y es predicar acerca de Cristo. Tomo 3 o 4 domingos de estas fechas para hablar de Cristo, ¿no? Yo sé que toda la mercadotecnia que tenemos, todo lo que pasa durante estos días está enfocado en la Navidad y todo esto. Pero yo he tomado la decisión de hablar de Cristo, porque realmente el mensaje de estos días debería ser Cristo. Y como hijos de Dios debemos de permitir que Jesús simplemente sea Jesús, sin especular acerca de su persona, sin exagerar acerca de su persona, sin adaptar su persona a nuestro medio. Porque miren, la Biblia es tan amplia para describir quién es Jesús, que lo único que necesitamos es ir a ella para certificar lo que ya el documento sagrado dice acerca del Hijo de Dios. Yo he tomado 2 diciembres en los años anteriores y he estado hablando acerca del señorío de Jesús, la preexistencia de Jesús, la encarnación de Jesús, la exaltación de Jesús. El año pasado lo contemplamos desde la mirada del gran maestro, lo contemplamos desde la mirada del hacedor de milagros, lo contemplamos desde la mirada del gran sustituto y hablamos de él como una vida sin igual. Pero creo firmemente que una idea distorsionada de quién es Jesús, si yo no tengo una idea clara acerca de quién es Jesús conforme a lo que la Biblia dice, entonces mi vida cristiana no puede caminar de una manera adecuada. Quizás la pregunta más importante que tú y yo deberíamos contestarnos en nuestro interior es: ¿quién es Jesús para ti? O sea, ¿quién es Jesús para ti? Y por favor no quiera agrupar todo y decir Él es todo para mí. Hable específicamente a su corazón. Necesitamos saber que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha perdonado, que Él es nuestro restaurador. Porque miren esto, nuestro concepto de Cristo cimienta nuestro estilo de vida cristiana. Lo que yo crea, el concepto que yo tenga de Cristo es el cimiento, es el fundamento, es la base sobre la cual edificaremos todo lo demás. La vida cristiana no tiene como cimiento las relaciones que tú puedas tener en una iglesia. La vida cristiana no tiene como cimiento el estilo de alabanza o de música que tenemos. La vida cristiana no tiene como cimiento el estilo de predicación de una congregación. La vida cristiana no debe tener como cimiento eventos. La vida cristiana tiene que tener como cimiento a Jesús. Si Jesús no es el cimiento de la vida cristiana, rápidamente nos vamos a encontrar decepcionados de cualquiera de estas cosas que yo he mencionado. Entonces, lo que yo quiero hacer este año es hablar de Jesús, pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay 2 figuras mesiánicas. Hay 2 cosas que los israelitas o los judíos pensaban acerca del Mesías. Primero es que pensaban acerca de él como el siervo sufriente. En Isaías 53 encontramos el mensaje que tiene que ver con Jesús como el siervo sufriente o como el Mesías, como el siervo que habría de sufrir. Esta era una de la panorámica que los judíos tenían del Mesías. Segundo, es que ellos tenían esta panorámica de el Hijo del Hombre entronizado en Daniel 7, el que vendría en las nubes, al que lo adorarían todas las naciones. Esas eran las 2 ventanas por las cuales los judíos se acercaban a ver al Mesías. Pero miren, el cuadro a lo mejor es fácil entender para los judíos, o fue fácil entender para ellos Daniel 7, porque Daniel 7 habla de alguien viniendo en las nubes y todos adorándole y todos reconociéndoles. Pero el cuadro que les fue difícil entender fue Isaías 53. Porque Isaías 53 presentaba al Mesías como un siervo y lo presentaba como un siervo. O sea, ya de por sí el ser siervo era algo que no les cuadraba y aparte de esto lo describía o lo presentaban
como un siervo sufriente, como alguien que habría de sufrir en su ministerio. Pues cuando Jesús vino y vivió y habitó entre nosotros, combinó ambas figuras de una manera en la que los judíos no lo entendieron, ni captaron su cumplimiento. Jesús afirmó su rostro y dio cumplimiento a cada profecía acerca de su persona en el Antiguo Testamento. Lo que yo quiero examinar estas 3 semanas contigo es, vamos a ver a Jesús como el siervo, como el modelo del siervo. Vamos a verlo como aquel que sirvió desde su nacimiento, sirvió en su ministerio, sirvió a sus padres, sirvió a sus hermanos, sirvió a nosotros al momento de morir en la cruz. Sirvió. La idea romántica que Pablo tiene en Filipenses capítulo 2, de aquel que se humilló hasta lo sumo, es esta idea, es la idea del siervo que sufrió. Entonces, quiero ver a Jesús como nuestro modelo a servir. Él es nuestro modelo para servir. Si nosotros habríamos de tener una panorámica clara de qué es servicio, el modelo para nosotros es Jesús. Jesús es quien mayormente nos puede enseñar cómo servir. Y yo quiero que revisemos en la Biblia esta mañana acerca de cómo hemos apreciado el ministerio de servicio de Jesús. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, su nombre es Isaías, y él contempló el ministerio de Jesús, él contempló el escenario en el que Jesús vendría desde esta perspectiva, lo contempló como el siervo de Jehová. Lo contempló como el siervo de Jehová. Ahora, yo sé que el término siervo es hay varias personas en la Biblia a las que se les llamó siervo, ¿no? Se le llamó siervo a Abraham, se le llamó siervo a Moisés, aún a Nabucodonosor y al rey Ciro, sin tener fe en Dios, sin seguir a Dios abiertamente. Dios habló de ellos y dijo, son mis siervos. Y luego en el Nuevo Testamento entendemos que la palabra siervo es esta palabra que tiene que ver con esclavitud o con dependencia a Dios. Pero en el particular forma en la que Isaías está viendo a Jesús, lo está viendo como el siervo de Jehová. Entonces Isaías se destaca entre los escritores de antaño, entre los escritores del Antiguo Testamento, por tener una mirada de Jesús muy peculiar, muy interesante. De hecho, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, es decir, es el profeta que más habla acerca de que el Mesías vendría. Es el profeta que más habló, que más escribió acerca de que un Mesías vendría para librar al pueblo de Israel de su esclavitud. Y esa mañana entonces quiero echar una mirada al libro de Isaías y quiero ver cómo es que él percibió al Mesías 700 años antes de que apareciera. Ahora, si tú eres todavía alguien que dices, me gusta leer la Biblia, me siento bien cuando leo la Biblia, me gusta lo que la Biblia dice en ciertos pasajes, pero tienes cierta duda si la Biblia realmente es fiel, hoy quiero que salgas convencido de algo. 700 años antes de que el Mesías viniera, Dios inspiró a un hombre llamado Isaías para escribir de una forma exacta acerca de lo que Jesús haría aquí en la tierra. No hay ningún error y lo veremos aquí. Pero también vemos algo. Se conoce al libro de Isaías como el Evangelio de Isaías. Porque cuando comienzas a leerlo te das cuenta, es tan prominente el tema que tiene que ver con la redención. Comienzas a leer cualquiera de sus capítulos, 66 capítulos, y te vas encontrando que hay un tema común, la redención. Y te vas encontrando también que hay otro tema en común, la salvación es por gracia. Cuando todavía este periodo de gracia no había sido inaugurado, sino hasta la muerte de Jesús, Isaías estaba hablando de algo que su generación no podía entender. No lo podía entender.
Por eso es que lo llaman el Evangelio según Isaías. El libro tiene 4 características y estoy tratando de darte un poquito de información para que podamos entender los versos que vamos a leer de Isaías. Pero el libro tiene 4 características que son: 1, primero, lleva el apodo de la pequeña Biblia. Le han llamado a Isaías la pequeña Biblia y hay una razón por la que la han llamado la pequeña Biblia. La razón es porque los primeros 39 capítulos de este libro hablan de la ley y hablan del juicio de Dios. Hablan de cómo Dios juzgaría a las naciones por sus pecados. Y del capítulo 40 al capítulo 66 habla de la esperanza que hay en este Mesías. ¿Te das cuenta? ¿De qué nos habla la Biblia en general? Pues nos habla de que el pecado nos aparta de Dios, pero Dios ha ofrecido y ha entregado a Jesús para rescatarnos y salvarnos. Ese es el tema mayor de toda la Escritura. Isaías resume perfectamente en sus 2 divisiones esto, por eso algunos le llaman la pequeña Biblia. Otra característica única del libro es que utiliza la expresión el Santo de Israel. Cuando habla acerca del Hijo de Dios, del que vendría a salvar a esta nación, habla de él como el Santo de Israel. Esta expresión se repite 26 ocasiones en el libro, 13 en la primera parte, 13 en la segunda parte y solo 5 veces en todo el Antiguo Testamento. En el resto del Antiguo Testamento esta expresión se usa 5 veces, pero en Isaías se usa 26. La tercera característica que hace único a Isaías es que utiliza el nombre el siervo de Jehová. Y cuando utiliza el nombre el siervo de Jehová hay que tener nada más cuidado, porque algunas veces cuando habla del siervo de Jehová está hablando de la nación de Israel. Y en otras ocasiones, muy específicamente, está hablando del Mesías. Es decir, simplemente cuando lees este libro hay que saber si aquí siervo es la idea de la nación o la idea del Mesías. El cuarto característica única de este libro es que es un libro mesiánico. Es decir, las profecías o lo que aquí se habla, lo que aquí se dice, está hablando básicamente de el Mesías, de aquel que vendría a traer libertad, de aquel que sería el libertador de una nación. Ahora, el concepto del Mesías es muy grande en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. El problema en el Nuevo es que los judíos realmente estaban esperando a un Mesías que los liberara del Imperio Romano. Y ellos no entendían que este Mesías lo que realmente venía a causar no era una revolución basada en armas, basada en guerra. Lo que realmente este Mesías venía a hacer es causar una revolución espiritual. Venía a salvar a la gente de sus pecados, no a salvar a la gente de Roma, del Imperio Romano. Esta es la razón por la que muchos de ellos no entendieron la llegada del Mesías. Entonces, quiero que echemos una mirada a cómo Isaías percibió el servicio de este Mesías, el ministerio de este ser que vendría a rescatar y a salvar a la nación. Y como son muchos versos, voy a leerlos. Si traen su Biblia y quieren ir a ellos, está bien, si no, solamente escúchelo. Pero la primera cosa que Isaías vio cuando tuvo la visión de este Mesías, número 1, habló de su encarnación. Isaías habla de la encarnación, es decir, de cómo el Hijo de Dios vendría a la tierra. Y en Isaías 9:6 leemos: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vean lo que está diciendo Isaías: ha nacido un niño. Ese es el milagro de la encarnación. Ha nacido un niño. No era un niño común y corriente.
No era como tus hijos, no era como los míos. Era el Hijo de Dios tomando forma humana. La Biblia jamás habla de reencarnación, pero la Biblia sí habla de encarnación. Quizás el pasaje por excelencia es Filipenses capítulo 2, donde Pablo está diciéndole a los hermanos en Filipos cómo es que el Hijo de Dios se despojó de toda su hermosura, de toda su excelencia en el cielo y tomó forma humana. Cuando era más chico había un canto que entonaban y ese decía que el camino al Calvario inició en el pesebre. Cuando el Hijo de Dios tomó forma humana, ese es el milagro de la encarnación. Ahora necesitamos captar y entender algo de esto. Para ti y para mí, 2000 años después del nacimiento de Jesús, nos es fácil decir Jesús nació en Belén. Pero 700 años antes de que esto sucediera, está un hombre teniendo esta vislumbre, teniendo esta visión, teniendo esta revelación de parte del Mesías, y está diciendo, nos ha nacido un niño. Y vean las cualidades: será un consejero admirable, será Dios fuerte, será Padre eterno, será príncipe de paz. Isaías está teniendo este entendimiento. Segundo, su relación con el Padre. Isaías enmarcó lo que sería la relación entre el Padre y el Hijo en el ministerio terrenal de Jesús. Usted va a encontrar una y otra vez, usted va a encontrar que la relación entre el Padre y Jesús era cercana. Jesús pasaba noches enteras orando. Jesús pasaba tiempo entero dedicado a la oración, en consagración, en la búsqueda con el Padre. Ahora, quiero que vea algo en estas 9 cosas que vamos a revisar en Isaías. Él encarnó. Y nosotros tenemos que entender esto. Él ya nació, vino a vivir aquí. Podemos celebrar que Él nació, podemos celebrar que Él encarnó, pero escúcheme bien esto. El verdadero nacimiento que nosotros deberíamos celebrar es que Jesús ha nacido en nuestro corazón. ¡Qué bueno que nació! Algunos se pelean con la fecha, que si fue diciembre, que si fue octubre, que si fue abril. Yo no tengo problemas. Yo lo que entiendo es esto: lo más importante es que haya nacido en tu corazón. Porque si sabes que Jesús nació en Belén, pero no estás seguro que Jesús ha nacido en tu corazón, entonces tienes meramente información. Se trata que haya nacido en tu corazón. Pero segundo, Isaías está hablando acerca de la relación entre el Padre y Jesús. Y miren lo que dice Isaías 50, versos 4 y 5. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Qué palabra tan más certera y tan más maravillosa. Dios me despierta cada mañana para poder comunicarse conmigo. Pues esta fue la esencia del ministerio de Jesús. Jesús fue efectivo para obrar y para ministrar en el tiempo que le tocó ministrar por una razón: jamás falló a poder tener relación con el Padre. Y eso tiene que examinar y tiene que causar una auditoría en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Él? Dice Isaías, para que escuche como los discípulos. ¿Qué eres? ¿Eres un seguidor de Jesús o eres realmente un discípulo? Pues el discípulo se distingue por esto: escucha a su maestro. Lo tercero que Isaías pudo ver unos 700 años antes fue el ministerio de Jesús haciendo milagros, o los milagros de Jesús. Pudo ver cómo el Hijo de Dios
haría esto, y Isaías 35, versos 5 y 6 lo testifican. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Quiero que entienda algo. Esta era parte de las profecías que el pueblo de Israel como nación conocían y tenían. Y Jesús llega y comienza a obrar este tipo de milagros. Jesús llega y comienza a dar vista a los ciegos. Los sordos comienzan a oír, los mudos comienzan a hablar, los que están paralíticos comienzan a caminar. Y a pesar de esto, los israelitas no pudieron entender la llegada del Mesías. El ministerio sanador de Jesús fue increíble, fue maravilloso. Pero este mismo ministerio nos permite entender algo. Los milagros no salvan a nadie. Los milagros no salvan. Cumplen un propósito, sí, pero no salvan. ¿A cuánta gente Jesús sanó de sus debilidades o de sus problemas físicos que no le siguieron? Sin embargo, Isaías está viendo esto y está diciendo, va a obrar milagros. Lo cuarto que Isaías pudo ver fue su mensaje. Isaías pudo percibir el mensaje con el que Jesús llegaría a Palestina. Capítulo 61, versos 1 y 2 dicen, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. Este era el tipo de mensaje con el que Jesús llegaría a Palestina 700 años después. Es más, un buen día Jesús va de regreso a casa, está en la sinagoga de Nazaret y le piden que lea el libro de la ley. Y Jesús toma, se le da el rollo y Jesús abre esta palabra profética y comienza a leer estas palabras de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Él me ha enviado, y comienza a decir todo esto. Y llega un momento en el que Jesús cierra el rollo y dice, esta palabra se ha cumplido hoy frente a ustedes. ¿Se acuerdan lo que pasó? Lo querían apedrear, ¿no? Lo sacaron, se rompió muchas cosas que en la sinagoga pasaba. En la sinagoga tú no podías tomar un rollo y leer una parte y cerrarlo. Tenías que leer todo el rollo. Y lo que el Evangelio dice es que Jesús solamente lee esta parte. No lee más. Esto era ya de por sí, ya era como un delito en la sinagoga. Y aparte decir, pues esto se ha cumplido frente a ustedes. Prácticamente Jesús estaba declarando, yo soy el Mesías. Yo soy el esperado. Y entonces hablan de él como loco y Jesús puede escapar de esto porque no era su tiempo aún. Pero este era el mensaje, dar libertad al cautivo, dar vista a los ciegos, sanar, anunciar el año agradable del Señor, anunciar el año del favor del Señor. Número 5, Isaías también pudo percibir su ministerio específico a los gentiles. En un tiempo donde el celo por la nación de Israel era tremenda, en un tiempo donde el pueblo de Israel creía, todas estas palabras son exclusivas de nosotros. Jehová nuestro Dios uno es, nomás es para nosotros los israelitas. Pues en medio de este tiempo, Isaías pudo percibir en el capítulo 9:2, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Pues los israelitas, aunque andaban mal, y lo tenemos que reconocer, muy mal en el tiempo de Isaías, ellos no pensaban que estaban en tinieblas.
Pero si a ellos les preguntaba su opinión sobre los gentiles, su opinión sobre los gentiles era pésima. Y Isaías está viendo esto y está entendiendo claramente de parte de Dios esto para el ministerio de Jesús. El pueblo que estaba en oscuridad ha visto gran luz y pudo percibir el ministerio específico a los gentiles. Número 6, su ministerio lleno de gracia para todos. Pudo entender en la mirada, en la panorámica profética, que el ministerio de Jesús estaría lleno de gracia para todos. Dice Isaías 42, versos 2 y 3, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. Dice, no va a terminar de quebrar la caña que ya está quebrada, no va a terminar de apagar la mecha que ya se está apagando, sino que va a extender su fidelidad y va a hacer justicia. Este fue el ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan de aquella mujer acusada de adulterio? Todos apedreándola o listos para apedrearla, y Jesús llega y dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y las piedras cayeron, pero cayeron al piso, porque los que estaban ahí acusándola se dieron cuenta, ellos mismos no estaban exentos de pecado. ¿Qué era esto? Esto era una caña quebrada. Y Jesús extendió su gracia y su favor ante esta mujer. Extendió su misericordia al decir, vete y ya no peques más, soluciona el problema. Este es el ministerio de gracia de Jesús. Número 7, su sufrimiento y su muerte. Isaías pudo ver su sufrimiento y su muerte. Isaías 50, verso 6 dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Puede seguir leyendo el capítulo 50 y va a encontrar cómo es que Isaías no solamente percibió el ministerio de Jesús con la gente, pero pudo percibir su muerte, su sufrimiento también en estos versículos. Número 8, Isaías pudo percibir resurrección, ascensión y exaltación. En Isaías 52:13 dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y lo último que yo quiero que veamos acerca de cómo Isaías lo percibió es, percibió su reinado milenario, el milenio, 1000 años de reinado de Jesús. Isaías 9:7 dice, se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Y hay muchos pasajes más que hablan acerca de su reinado en el libro de Isaías. Solo por revisar uno quise tocar este. Vean esto. Un hombre común y corriente como Isaías, ciertamente llamado por Dios para ser un profeta, pero está teniendo un cuadro completo de Jesús. Está teniendo el cuadro de un niño naciendo. Nos ha nacido un niño, su encarnación. Está teniendo el cuadro de la relación que Jesús tendría con el Padre. Está teniendo el cuadro de su ministerio, sanando, haciendo milagros a los desvalidos, a los enfermos. Está hablando de su mensaje,
lo poderoso que su mensaje sería, el propósito que su mensaje tendría de liberar a los que estaban esclavos. Está hablando de lo específico de su ministerio a los gentiles, de cómo su mensaje estaría lleno de gracia para que la caña quebrada no se quebrara, para que la mecha que estaba apagándose no se extinguiera. Está hablando de su sufrimiento, su muerte, su ascensión, su exaltación. Y está hablando también de su reino milenario. Isaías rescata la imagen del siervo de Jehová en 4 cantos. En el libro de Isaías ustedes van a encontrar 4 cantos donde se destaca la idea del siervo de Jehová. En estos 4 cantos, Isaías describe la obra y el carácter de este Mesías de una manera maravillosa. Y lo que quisiera hacer es revisarlos, quizás no completamente los cantos, pero por lo menos que usted pueda tener una imagen clara de cada uno de ellos. El primer canto está en sus notas, ustedes lo tienen en Isaías 42, versículo 1 al 9. Estos 9 versículos es el primer canto que en el libro se encuentra acerca del siervo sufriente. Y lo que este canto hace es, describe al Mesías. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cuál sería su obra? ¿Qué haría entre nosotros? Describe al Mesías. Este canto nos permite entender que la misión del Mesías sería traer luz. Y traer luz aquí lo que significa es dar a conocer a Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a los Efesios y dice, estábamos en tinieblas? Pero cuando la luz de Dios viene a nuestras vidas, esto es lo que pasa. Viene el conocimiento de Dios a nosotros. Ignorábamos muchas cosas, ignorábamos muchas verdades de la Escritura de Dios, pero cuando la luz de Dios viene a nuestras vidas, lo que viene es la verdad, el conocimiento de Dios. Y Juan 8 nos certifica lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo es que una persona realmente es libre? Pues cuando conoce la verdad. La verdad tiene este efecto libertador sobre nuestras vidas. Y lo que Isaías está diciendo es, va a venir un Mesías y va a traer la luz, va a traer el conocimiento de Dios y la justicia a todas las naciones. Pues cuando yo recibo a este siervo en mi vida, cuando yo recibo el ministerio de servicio de Jesús en mi vida, lo que pasa es yo estoy recibiendo su conocimiento. Lo que Isaías dice del siervo de Jehová en este cántico es que por medio de la verdad se comunicará la justicia, abrirá los ojos de los ciegos y sacará de la cárcel a los que moran en esclavitud. Me encanta porque Isaías dice que no va a extinguir a aquellas personas cuya fe es como una mecha próxima a apagarse. O sea, el propósito de este siervo no es apagar la mecha de alguien que está próxima a desvanecerse completamente. Este siervo no viene para apagar la mecha, este siervo viene para encenderla. No viene para terminar de hacer añicos a la rama que ya está tirada en el piso. Viene para extender su brazo de servidumbre, viene para levantarnos, viene para mostrar su servidumbre a nuestras vidas. Pero vean algo que Isaías dice en este cántico, su arma es el amor. Su arma es el amor. Esta es la manera como Jesús obra en nuestras vidas, en su amor. La fuerza de este siervo en este cántico es poderosa. E Isaías nos permite tener muy claro algo. Él va a perseverar hasta cumplir su misión. Aunque esta tarea sea muy ardua y muy difícil de llevar a cabo, lo que Isaías está diciendo, Él va a perseverar. Y puedo pensar en un momento en la vida de Jesús en Getsemaní, un poquito antes de ser aprendido. Y está Jesús allí en Getsemaní y está orando al Padre. Y Él sabe que la hora ha llegado, que la hora está cerca.
Y él dice, si fuera posible que esta copa pasara. Pero inmediatamente después dice, mas no como yo quiero, sino como tú lo has decidido. Vean lo que Isaías está viendo. La obra es dura, es ardua, es difícil, pero él va a perseverar hasta el final. Leo este verso de Isaías 42:4, está ahí en el cántico. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. No vaciló. Ahora nosotros lo sabemos, pero Isaías no lo sabía. Ahora nosotros lo sabemos, no vaciló, no se desanimó hasta que pudo morir y a través de su sacrificio vicario en el Calvario pudo implantar justicia. Y tú me dirás, ¿y dónde está esa justicia en la tierra? Pues Romanos 5:1 te lo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa justicia está en tu corazón y está en mi corazón cuando yo vengo y acepto el ministerio de servidumbre de Jesús, dado y otorgado a cualquier pecador. Pero para que este milagro se geste, yo tengo que decir, soy un pecador y necesito a un Salvador. Me encanta cuando le preguntaron al autor de Sublime Gracia, Newton, ¿verdad? James Newton. Le preguntaron casi al final de su vida, ¿por qué es que él tenía la fuerza para seguir ministrando? Y él dijo, yo solo sé una cosa, que soy un gran pecador y que tengo a un gran Salvador. ¿Se acuerdan de este canto? Sublime gracia, don de Dios, que al pecador salvó. ¡Qué maravilloso! Entonces aquí está Isaías, y en este canto nos está permitiendo tener una claridad de la obra del Mesías. Va a perseverar. No se va a desanimar. Momentos difíciles hubo en la vida de Jesús, los hubo, pero tenía muy claro cuál era su propósito. El segundo canto que Isaías habla está en el capítulo 49, del verso 1 al 9. Después ustedes pueden leer los 4 cantos completos. No tengo el tiempo para leerlos completamente. Lo que Isaías hace en este segundo cántico es describir la tarea del siervo como muy difícil de realizar. Esta tarea no era fácil. Esta encomienda que el Padre había dado a su siervo no era algo común. No era como que Jesús había venido a la tierra muchas veces, había nacido, había vivido, se había sometido, había muerto, había resucitado. No, era la primera vez. Y te tengo noticias, era la primera vez y la única. Me encanta cuando Hebreos lo dice. Una sola vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Entonces, está este profeta Isaías y está teniendo esta visión de parte del Mesías y está hablando de esto. Su obra no será fácil, será muy difícil. Servir a Dios desde la panorámica humana no es fácil. Pero este servicio, que era el servicio por excelencia que el Hijo de Dios tendría que dar, tenía una connotación mayor, tenía un grado de dificultad mayor. Lo que vemos en estos versos es el rechazo de su nación y el aparente fracaso de su misión. La nación lo rechaza. Y llega un momento en el que todos creen que la misión de este hombre ha fracasado. ¿Se acuerdan de él en la cruz? Llegan ahí y le dicen, pues si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No, y es que el asunto era al revés. Si realmente era el Hijo de Dios, se tenía que quedar en esa cruz.
Me encanta cuando Jesús dice, nadie me quita la vida, nadie, yo la entrego. Porque esto era, Jesús había abrazado el propósito con el que el Padre lo había enviado. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice, maestro, no vayas a Jerusalén? No, Pedro, de eso se trata, de ir a Jerusalén, de entrar en Jerusalén, de morir en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Jesús lo sabía, Jesús entendía su propósito. Miren lo que dice el versículo 4. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. ¿Dónde estaba su recompensa? Yo te quiero animar esta mañana desde este pasaje. Tu recompensa no está aquí tampoco. Nuestra recompensa está con Dios. Somos peregrinos, extranjeros, advenedizos en esta tierra. Nuestra recompensa está con Dios. Estamos amándole, estamos sirviéndole, estamos enamorándonos, apasionándonos de este Jesús, entendidos en algo. Nuestra recompensa no está aquí. Nuestra recompensa está en nuestro verdadero hogar. Diga que al que está a su lado, dígale esto, tu recompensa está en tu verdadera casa. Dígaselo ahí, no está aquí. Deje de pensar que está aquí. Tengamos una mirada mayor de la eternidad. Nuestra recompensa está allá. Todo lo que usted logre, todo lo que usted tenga aquí es pilón. Pero nuestra verdadera recompensa está allá. Mi recompensa está con mi Dios. Y luego vean el versículo 6 en su segunda parte. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esta aparente derrota que el ministerio de Jesús tuvo, fue la puerta que abrió la oportunidad para que no solamente los judíos, sino también los gentiles le pudieran conocer. ¿Se acuerdan de Pablo a los Romanos en el capítulo 1? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Al judío primeramente, pero también, ¿se da cuenta? Esta era la casa, esta era la nación, sí. Pero cuando ellos rechazaron este regalo, se abrió una gran posibilidad de salvación y de rescate para los gentiles, para los griegos, para aquellos que no, siendo el pueblo de Dios, vinieron a ser pueblo de Dios. Qué maravilloso escenario el que Isaías entonces está teniendo. El tercer canto está descrito en Isaías 50, versículos 4 al 9. Este tercer canto es maravilloso porque describe tres cosas del ministerio de Jesús: su obediencia, su sufrimiento y la confianza que debemos de tener en este Mesías. El siervo de Jehová respondería de forma incondicional para cumplir el llamado que Dios le había dado. Y quiero que en este pasaje veamos algunas características. Primero, su obediencia fue incondicional. Obedeció a Dios en cada detalle, obedeció a su Padre en cada detalle. Hizo caso a su amo en todo, a pesar de su humillación, a pesar de su padecimiento. Dice el versículo 5 de este capítulo: el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dios le abrió el oído para que él fuera atento y para que entonces no fuera rebelde a lo que Dios le demandaba y para que no volviera atrás.
pues nosotros tendríamos que hacer este tipo y esta clase de oración a Dios. Abre nuestro oído para ser atentos a ti. Abre nuestro oído para ser obedientes a ti de forma incondicional. Lo que yo quiero que veamos en todo este escenario que estamos viendo de Jesús es que todo esto que Isaías está hablando de él como el siervo de Jehová, como el Hijo de Dios, en una escala menor, pero esto es lo que a ti y a mí nos toca hacer. Nuestro sacrificio no puede salvar a nadie. Solo el sacrificio de Jesús tiene poder salvífico. Pero nosotros sí tenemos que ser siervos de Dios y tenemos que tomar algunos de estos elementos, porque la realidad es, tenemos que aprender a servir a Dios de forma incondicional, obedeciéndolo incondicionalmente. Lo segundo que yo veo aquí en la vida de Jesús fue su entrega voluntaria. Voluntariamente se entregó. Nosotros sabemos que fue juzgado. Cuando estudias los juicios que Jesús tuvo, te das cuenta que todo fue un circo. Fue golpeado, fue abofeteado, pusieron una corona de espinas sobre él, le humillaron, murió de una manera cruel. Pero déjame te digo esto, a nada de esto fue obligado. Su entrega fue voluntaria. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas, dijo a sus discípulos. Pero sabes una cosa, el pastor estaba dispuesto a que lo humillaran. Había entregado voluntariamente su vida a los propósitos de Dios. Dios lo ha llamado a sufrir el rechazo más cruel de su pueblo. Arrancar la barba y escupir el rostro. En los días que Isaías escribió eso, eran los peores insultos del oriente. Implicaban odio, desprecio y una celebración infernal al triunfar sobre un enemigo. Y Jesús estuvo dispuesto. Dice el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Te das cuenta? Lo hizo de forma voluntaria. Lo tercero que podemos ver en este cántico es que su resolución fue inflexible. Su resolución fue inflexible. Jamás se retiró de la obra. Jesús tenía esta idea, cueste lo que cueste, voy a llevar a cabo esta misión. El versículo 7 dice, puse mi rostro como un pedernal, como algo que no tiene movimiento. Es decir, estoy afianzado, estoy seguro de que esto es lo que tengo que hacer. No habría nada, ninguna cosa que desviaría a este Mesías de poder hacer y cumplir el propósito con el que el amo lo había enviado. Cuarto, fe inquebrantable. Fe inquebrantable en Jehová. Lo que Isaías está viendo es, el siervo vive por fe. Y este tipo de fe le infunde aliento para resistir la misión que él necesita cumplir. Los versos 7, 8 y 9 de este cántico dicen que el Señor omnipotente me ayuda. Esta era la confianza que el Mesías tendría. El Señor omnipotente me ayuda. ¿Qué significa omnipotente? Que Él tiene todo poder. Esto es, Él tiene todo poder. Esta es la confianza de un verdadero hijo de Dios. Esta es la confianza de un verdadero siervo de Dios. Caminas entendiendo, tú no eres capaz, tú no eres quizás el más elocuente, tú no eres quizás el mejor, pero tienes de tu lado al que es omnipotente. Ponga su vista, ponga su mirada en el omnipotente, en el que tiene todo poder. La fuerza del hombre puede terminarse un buen día. Yo no veo el box, pero mis vecinos sí lo ven. Y cuando ven box, lo ven como 5 ahí se juntan y hacen su
su carne asada y la carne, me deberían de invitar a la carne aunque no vaya a ver el box, pero hacen su buena fiesta cada vez que va a pelear a alguien que les gusta, ¿no? Y entonces ayer yo estaba todavía escribiendo el mensaje y ellos estaban ahí viendo y de repente yo escucho, no, no, no. Y lo primero que pensé es, ¿qué pasó? Pues prendo la tele. Voy y prendo la tele y veo a esta figura del box tirada literalmente en el cuadrilátero, ¿no? Y cuando yo lo prendí, yo dije, lo mataron. Fue lo primero que yo pensé. Pero mira, esta es una demostración de lo siguiente. La fuerza de un hombre puede estar y de repente no estar. ¿Se da cuenta? O sea, puede estar y de repente llega alguien más fuerte que él y se va. Que si las otras dos se le habían robado, que si los jueces, pues, ya ayer se acabaron las especulaciones. O sea, el contrincante subió sabiendo algo. No voy a confiar en los jueces, voy por el knockout. Y vea lo que dice Isaías desde esta perspectiva. El Señor es omnipotente, es todopoderoso. Pues quizás una era en el boxeo terminó ayer para este hombre. Quizás inició para otro, no lo sé. Pero déjame decirte algo. La Biblia nos certifica y nos dice una y otra vez acerca de nuestro Dios como todopoderoso. No pasa de moda, es eterno. Él es omnipotente. Conviene que nosotros pongamos nuestra mirada en este Dios que es omnipotente. No hay quien pueda venir y ser su rival para decir vamos a entrar en una lucha a ver si hay chance de ganarte. No lo hay. Él es omnipotente. Y lo último que veo en este cántico es el carácter intachable del siervo. Este siervo puede desafiar a sus enemigos porque sabe que su vida es sin tacha alguna. No hay nada que se le pueda señalar. El siervo sabe que los enemigos serán derrotados totalmente. Esta era la confianza de Jesús. Sabía que sus enemigos serían derrotados totalmente. Dice el verso 8-9, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, dice. ¿Quién hay que me condene? Esta era la certeza del siervo. El último cántico que Isaías muestra en el libro está en Isaías 52, verso 13, a Isaías 53, versículo 12. Y este es el clímax de toda la enseñanza del siervo sufriente. Este último cántico que el libro de Isaías nos da es el clímax de toda la enseñanza de estos 4 cánticos y de todo el concepto que Isaías trabaja en su libro acerca del siervo de Jehová. En vez de reinar y liberar a su pueblo, será oprimido, será angustiado. En vez de vengarse de sus enemigos, humildemente acepta el injusto castigo que se le da. Su sufrimiento expiatorio, su resurrección, su exaltación, harán posible la justificación de muchos. Y no voy a decir más porque eso es lo que quiero compartir en la segunda sesión. Tomar el cuarto canto y ver cómo Isaías pudo tener una claridad. Todo lo que Isaías dijo se cumplió en la vida de Jesús, en este último cántico. Pero mira algo, Isaías explicó algunos detalles del Calvario mejor de lo que los entendió. Ahora tú y yo los entendemos, pero él no los entendió. Sin embargo, desde la mirada profética los pudo explicar. 700 años antes de que el Mesías apareciera aquí en la tierra, pudo explicar lo que sucedería. Gracias a esto, ahora tú y yo podemos entender lo que sucedió y podemos sabernos victoriosos y contentos de lo que ha pasado en el Calvario y de la obra de Jesús como el siervo. Pero él lo explicó mejor de lo que lo entendió.
Y yo quiero terminar con unos versos que están aquí. Juan 12, 37, 41. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta, ¿qué? Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, porque vio ¿qué? La gloria de Jesús y habló de él. Explíqueme este verso. ¿Cómo un siervo de Dios, un profeta, pudo ver la gloria de Jesús y hablar de él 700 años antes? Y todavía dice aquí el verso, ¿no? Por esto, porque Isaías lo había dicho, no podían creer. Pues qué maravilloso y qué increíble que a pesar de esto muchos resistieron a Jesús. A pesar de esto muchos en nuestros días resisten a Jesús. Y no entienden cómo es que Él descendió del cielo, cómo es que hasta regresó. Pero todo el ministerio de Jesús lo podemos entender a través de Isaías 53 y ver lo siguiente. Jesús fue un siervo fiel a su Padre. Desde su venida del cielo a la tierra y también en su ascensión de la tierra al cielo, obedeció, sirvió fielmente a lo que el Padre le mandó. Nos sirvió a nosotros. Cristo se reveló a sí mismo de la siguiente manera en estos dos versos. Juan 4, 25, 26 está hablando con la mujer samaritana. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y vean lo que Jesús dice. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús lo que le está diciendo a la mujer es, el Mesías soy yo. Cristo, el anunciado, el Mesías que habría de venir, soy yo. Qué maravilloso que ahora no solamente podemos tener la riqueza del profeta Isaías hablándonos de todo esto, dándonos todas estas cosas precisas acerca de Jesús, pero podemos tener el testimonio de que Jesús, cuando conversa con la mujer samaritana, le dice, ese soy yo, aquí estoy, soy el Mesías. Y luego Lucas 22, 37, porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Cristo, el siervo sufriente. Lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Esto era necesario. Jesús cumple a cabalidad lo que el profeta Isaías y el resto de los profetas anunciaron de Él en el Antiguo Testamento. Él lo cumple todo. Él es el Mesías, pero Él es el siervo sufriente también. Un historiador de la iglesia dijo, Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó muchos más millones que Alejandro el Magno, que César, que Mahoma y Napoleón. Sin ciencia ni educación formal, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, ha puesto más pluma en movimiento e inspirado temas para sermones, discusiones, obras de arte, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos juntos. Nacido en un pesebre, crucificado como un malhechor, Él controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca un poderoso ejército en la tierra. Pero ahora nos toca a nosotros recibirlo como nuestro libertador, como nuestro sanador,
como quien recibió el derecho del Padre para ser el siervo sufriente, como quien abrió el camino al Padre, y entonces podemos confiar en Él para la eternidad. ¿Has abrazado ya su obra de servicio por ti y por mí? Porque saber que Él es el siervo sufriente es una cosa, abrazar su ministerio de servicio es otra muy diferente. Poder identificarme con que Él vino a servirme es muy diferente. ¿Se acuerdan aquella última noche? La última cena con sus discípulos. No había quien lavase los pies. La tradición de los judíos era que cuando llegaba gente a una casa, los siervos lavaban los pies de los invitados. Y aquel día no hubo quien lavara los pies de los invitados. Pero el siervo sufriente tomó tinaja y tomó algo con que secar los pies de sus discípulos y se humilló y comenzó a servirlos. Y allí estaba Pedro. Y él le dice: a mí no, Señor. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Si no lo hago, no tienes parte. ¿Sabes por qué? Porque vino a servirnos. Pero tenemos que abrazar su ministerio de servidumbre. No esperó que Judas, que Juan, que Mateo o que ninguno de los 12 lo hicieran. Él estuvo dispuesto a servirles aquel día. Pero quizás podemos ser como los judíos, que teniendo todas estas promesas de parte de Isaías, toda esta palabra de parte de Isaías, resistamos su ministerio. Y por eso es que al revisar lo que la palabra nos dice, lo que nosotros tenemos que hacer es abrazar su ministerio. Su nombre es Jesús y Él es el siervo por excelencia, revelado en toda la Escritura. Sirvió. Y aún hoy en día está delante del Padre sirviendo. Dice la Biblia, intercediendo por nosotros. El altar de este hombre llamado Jesús es un altar de servicio, donde Él ha estado dispuesto a servir. Puestos de pie, por favor, y lean conmigo este verso. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a creerlo. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean esto: la salvación, el rescate de muchos, conectado con su servicio. Señor Jesús, yo pido que podamos entender aquí, no de forma intelectual, tu ministerio de siervo. Podamos entender aquí de forma espiritual tu ministerio del siervo sufriente. Aquel que estuvo dispuesto a darse en servidumbre y en rescate por nosotros. Aquel que estuvo dispuesto a morir por nuestras culpas, por nuestros pecados. Que podamos asimilar, que podamos entender en nuestras vidas, en nuestro panorama. Eres el siervo por excelencia. Qué gran ejemplo nos has dado. Cuando la gente en nuestros días piensan en un líder, piensan en un hombre que gira órdenes, piensan en un hombre con una visión grande para plantar y edificar un gran imperio, piensan en un hombre con la capacidad de regir, de gobernar a otros. Cuando el Padre en el cielo edificó tu ministerio para ser líder de tu iglesia, de tu pueblo, pensó en ti no como un gobernante,
pensó en ti como un siervo. Ayúdanos a entender esta verdad en nuestro espíritu. Los reyes de este mundo gobiernan, los reyes de este mundo rigen, mandan. Pero en este reino del cual somos parte, nuestro Rey, nuestro Señor, sirve. Que podamos abrazar este servicio de parte tuya. Que podamos conocerte como el siervo sufriente. Que podamos saber que todo el anuncio que se dio acerca del Mesías estaba vinculado con esta servidumbre, con el siervo de Jehová, padeciendo, obedeciendo, sufriendo. Perdónanos cuando hemos querido imponernos sobre los demás, cuando hemos querido establecer órdenes sin entender, Señor, que funciona sirviendo. Que podamos ver en ti el prototipo de un verdadero liderazgo, el prototipo de alguien que sirve a los demás. Señor, te lo pedimos en este momento y te damos a ti la alabanza, te damos a ti la gloria, la adoración. ¿Por qué no levantas tus manos un momentito allí donde estás? Y vamos a terminar dándole gracias a Jesús. Dale gracias por ser el siervo de Dios. Dale gracias por cumplir la misión. Dale gracias por rescatarnos, por salvarnos. Allí donde tú estás, adora un momento a este Cristo al cual hemos entregado el trono de nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias por servir sin esperar nada a cambio. No había pago. No había reconocimiento para este servicio. El único propósito con el cual lo hiciste fue obedecer al Padre y salvar a todos aquellos que no te teníamos. Gracias, Señor. Gracias porque este ministerio de servidumbre se extendió a los gentiles. Gracias porque estábamos dentro de ese pueblo gentil. No éramos parte de la nación de Israel. Y tuviste a bien extender tu brazo de favor y de misericordia sobre nosotros. Y ahora los que no éramos parte del pueblo de Dios, ahora lo somos. Te damos gracias, te adoramos, te alabamos. Te exaltamos, precioso Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti, porque podemos abrazarte. Señor, si no te hemos conocido en esta dimensión como el siervo, permítenos conocerte, permítenos enamorarnos de este panorama de tu ministerio, permítenos apasionarnos de este siervo de Dios, que te demos a conocer como el siervo que estuvo dispuesto a sufrir por todos nosotros. Y en todo queremos alabarte, en todo te queremos exaltar y darte a ti el reconocimiento. Te damos gracias, Señor Jesús, y te bendecimos en esta tarde. Jesús.